estática. Nosotros sabemos el versículo de Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo sabemos de memoria, lo hemos escuchado, lo hemos leído, y ese es el significado de la fe. Pero de aprenderse de memoria ese versículo a tener fe son cosas distintas. Porque la fe es dinámica, la fe requiere acción. La fe no es simplemente por decir, bueno, tengo el don de fe y lo tengo y no lo he recibido simplemente como un objeto que se me dio en custodia. No es así, porque la fe demanda acción. Una persona que dice tener fe es una persona de acción. ¿A quién le gustan las películas de acción? Una persona de fe es una persona de acción, hace cosas, porque de la única manera que la fe venga a manifestarse en nosotros es que nosotros hagamos algo que requiera fe y en esa acción entonces se manifiesta una vivencia espiritual de las cosas que Dios nos ofrece por medio de la palabra. Quiero que compartamos en el libro de Josué, el capítulo 5, vamos a leer algunos versículos. Josué 5, versículo 10 al 12. Gloria a Dios. Acá está en la pantalla. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Los israelitas acamparon en Gilgal y el día 14 del mes primero por la tarde celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Un día después de la Pascua comieron de lo que la tierra producía y de panes sin levadura y de trigo tostado, y al día siguiente de que comieron de los productos de la tierra, el maná dejó de caer. Nunca más los hijos de Israel volvieron a tener maná, porque a partir de ese año comieron de lo que la tierra de Canaán producía. Inclina su rostro para orar. Señor, te damos muchas gracias porque hemos podido compartir desde tu palabra. Te rogamos que tú nos hables con claridad a nuestras vidas y que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar abriendo nuestro entendimiento para que nosotros llevemos a la práctica estos conceptos bíblicos que nos animan, que nos ayudan, que nos fortalecen, Señor, en medio de las dificultades. Rogamos de tu gracia en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Por 40 años, el pueblo de Israel estuvo comiendo del maná todos los días. Nunca le faltó. Nunca tuvieron la preocupación de decir, ¿caerá el maná mañana? ¿Tendremos para comer mañana? Jamás tuvieron esa preocupación. Jamás tuvieron que pensar qué harían si no caía maná. No estuvo ese pensamiento en ningún judío israelita durante 40 años, porque Dios es fiel en su promesa y les dio el alimento de una manera permanente, constante, todos los días del 1 al 6, y el 7 no caía porque el 6 levantaban lo que ocuparían también el día 7. Así que Dios cumplió por 40 años esta promesa, así que para ellos era natural, ¿no? De ninguna forma un israelita en la noche estaba orando y diciendo, Señor, mañana no tengo que comer, por favor dame maná o mándame algo, porque todos los días el maná caería y todos los días tendrían el alimento. Así que de ninguna manera ningún israelita tuvo que orar jamás para tener el pan. Lo recibieron siempre. Y era como una cuestión, por si ya listo, vamos a buscar el pan todos los días, nos van a dar, no hay ningún problema, ya lo tenemos acá afuera, el maná. Incluso hasta puede que hayan dejado los tiestos y ya los levantaban nomás. Ninguno hubo falta de ellos. Pero llegó un día donde se terminó. Y eso ocurrió en Gilgal. Gilgal la palabra Gilgal significa rodar. Y es el día que dejaron de rodar. Empezaron la conquista de la tierra prometida y cuando ya estaban
tomando posesión y estaban asentados en la tierra que Dios le había prometido a Abraham, ellos dice que hicieron la celebración de la Pascua, que era el recordatorio de lo que había pasado 40 años antes cuando salieron de Egipto. La Pascua se celebraba el día 14 del primer mes y ese día 14 del primer mes ellos celebraron la Pascua recordando todo ese trayecto de dolor de 400 años de esclavitud, luego 40 años de vagar en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y esta primera Pascua la hacen ya habitando en Canaán. Estando ya ocupando la promesa que se les había entregado a sus antepasados, que ellos recibirían una tierra que fluye leche y miel. Y dice la Escritura, como hemos leído literalmente, que el día después de la Pascua comieron de lo que la tierra producía y de panes sin levadura y de trigo tostado. Y al día siguiente de que comieron los productos de la tierra, el maná dejó de caer. Ahora sí debían aplicar la fe. Porque no es que caían las tortillas del cielo, hermano. Lo que crecía era el trigo. Pero ellos debían cuidar el trigo, plantar el trigo, cosechar el trigo, triturar el trigo, molerlo, luego hacer la harina y confeccionar el pan para que luego tenerlo. Y eso todo un proceso de trabajo, pero había una dependencia. Necesitaban el trigo. Ahora no era que salían afuera y ya comían de gratis. Ahora tenían que trabajar, tenían que estar en acción y debían creer que ese año cosecharían el trigo para todo el año. No bastaba simplemente con decir, bueno, es como nuestro derecho. Dios nos dio por 40 años, lo tiene que seguir haciendo. Ese día que ellos empezaron a comer de los frutos de la tierra, cesó el maná. Porque ahora debían empezar a actuar en fe, a depender de la confianza puesta en Dios de que Él supliría sus necesidades. Y esto, amados hermanos, habla claramente de que la fe necesita acción, porque no le caía la tortilla. ¿Se imagina usted que cayera la tortilla hecha fuera de la casa? Y usted saliera y diga, bueno, quiero dos tortillas, listo, se acabó el problema. No, hermano. Había que trabajar, había que sudar, había que limpiar la tierra, custodiarla de las aves, etcétera. Todo un proceso para luego disfrutar finalmente de la tortilla. Pero y ese proceso requería la confianza puesta en el Señor, de que cosecharían lo que estaban sembrando, de que levantarían esa cosecha, porque vendrían temporadas de sequía, donde las plantas no iban a crecer, donde faltaba la lluvia, donde ya ellos no podían hacer absolutamente nada para que llueva. Y es allí donde comenzaba a actuar la fe. Y desde ahí en adelante, en muchas oportunidades en la Biblia, el pueblo de Israel estuvo orando, pidiéndole al Señor que mande la lluvia temprana, Señor, manda la lluvia tardía, para que los productos de la tierra den una cosecha que necesitamos. Ahora había una intensidad, porque la fe era literalmente puesta en acción y no simplemente porque ellos eran israelitas y estaban en el desierto y habían sido esclavos y fueron libres por Dios. No porque eran ellos, sino porque ahora debían trabajar para obtenerla. Todos los ejemplos del Nuevo Testamento tienen la misma dinámica. Acción, fe, perdón, salvación. No hay una forma de obtener salvación si la fe no es puesta en acción primero. Necesitamos poner en acción la fe para obtener los resultados que esperamos. Porque cuando nosotros oramos y presentamos la lista de las peticiones para orar los días de oración, simplemente nosotros no es que simplemente decimos, bueno, Señor, oramos por los que están enfermos, oramos por sus vidas, intercedemos. Eso no es suficiente.
se debe actuar, el que está enfermo debe actuar, el que está sin trabajo debe actuar en fe, el que está esperando una respuesta debe obrar en fe, debe creer que va a recibir lo que está pidiendo y no respaldarse en la oración que los demás están haciendo, que no es malo. Porque todos intercedemos por todos los problemas que todos tenemos, estamos intercediendo, pero si yo tengo un problema, yo debo actuar en fe para que se manifieste un resultado sobre mi vida. Porque la fe no es un amuleto, la fe no es una frase aprendida de memoria, no es un pase mágico que traiga la respuesta que necesito. Yo debo actuar, debo tener una acción con respecto a mi fe. Obviamente, si tengo que rendir un examen, tengo que estudiar. No puedo ir al examen sin haber estudiado y basarme, Señor, tengo fe que me va a ir bien, pero si no estudié, no va a servir. Tuvo que haber acción primero, tuvo que haber preparación y luego sí poder decir, tengo fe que me va a ir bien, que me va a controlar los nervios, que no voy a desesperarme, que voy a tener la respuesta, porque ya estudié, ya fue la acción. Lo mismo una persona que está esperando la respuesta de una petición debe actuar en fe. La persona que está lidiando con algo personal debe actuar en fe, de creer que va a vivir en victoria, de creer que va a salir adelante, de creer que va a recibir lo que está pidiendo, pero debe actuar. Hay ejemplos en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 22. Es una historia larga, el versículo 22 es la conclusión. Es una mujer que tenía flujo de sangre, que estaba enferma 12 años, que había ido a todos los médicos, que había gastado todo lo que tenía. Y cuando estaba en esa condición deplorable, sin nada, dijo en su mente esto: si tan solo toco el manto de Jesús, yo voy a ser sano. Pero eso era algo hermoso, hermano. Porque estaba teniendo en la mente como la forma o el método por el cual ella podría recibir sanidad. Ella no estaba diciendo literalmente, yo creo que la fe viene por el oír. No está diciendo que la fe es esto, la fe es aquello. Ella pensó en una acción. Si toco el borde de su manto, voy a ser sano. Y eso lo estaba pensando en la comodidad de su casa. Pero ella debía salir de su casa, debía enfrentar a toda la multitud que estaba allí, debía ir de tal manera que pudiera tocar el borde del manto, porque ella no dijo, si Jesús me mira, si Jesús me ora, si Jesús me toca. Ella dijo, si yo toco ese manto, voy a ser sano. Y fue lo que hizo. Tocó el manto del Señor y salió virtud de Jesús y ella fue sana. Y él comenzó a mirar a la gente preguntando quién me tocó, porque obviamente esa multitud lo tocaba permanentemente, los hombros, las manos, le tocaba la espalda, la ropa, pero esta mujer lo tocó con fe. Esa era la acción que determinaba su calidad de fe. Y por eso Jesús dice, alguien me tocó. Los apóstoles le dicen, Señor, la gente te está petrojando. ¿Cómo puedes pensar que alguien? Todos te están tocando en otra forma. Pero en realidad él dijo, no, alguien me ha tocado de una manera distinta. Alguien me tocó por la acción de su fe. Porque puso su fe en prueba, en práctica. Y esa acción hizo que de mí saliera poder. Y cuando la mujer se vio descubierta, le contó a Jesús todo lo que ella tenía y lo que había pensado, y Jesús le dijo esa palabra, mujer, ve en paz, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Pero no podía ella, estando en su casa, dimensionar qué cantidad de fe tenía. Porque si nosotros nos ponemos a preguntarnos cuánta fe tenemos, si quisiéramos medir la fe, y tener una regla del 0 al 100, o en tamaño, o en peso, o lo que sea, para decir cuánta fe tengo. Tengo fe del 1 al 100, tengo 90 de fe, tengo 50 de fe, tengo 30 de fe. ¿De qué tamaño es mi fe? Son preguntas que nos hacemos, ¿no?
O bueno, al menos yo me hago. ¿De qué tamaño es mi fe? ¿Cuánta fe tengo? Y no voy a poder entender cuánta cantidad de fe tengo si no lo contrasto con mis acciones respaldadas por la fe. Yo me acuerdo que cuando recién compramos este terreno, teníamos una serpentina así como está la guirnalda ahí. Teníamos una serpentina de luces así. Habíamos plantado un poste ahí, teníamos una serpentina así y otra así. No sé si te acordás, Chelo. Aquí no había nada, era todo pasto y pusimos una tarima ahí y el púlpito era ese. Y me acuerdo que le dije a los, miren hermanos, miren allá arriba el edificio, cómo está terminado, miren acá las paredes, miren el púlpito, no había nada, estaba la reja, estaba el pasto, todo. Los demás decían, oh sí, pastor, sí está medio tocado el pastor, ¿no? Pero actuamos en fe, porque creímos, y ahora ya no hay pasto, hermano, ahora está hecho. Y qué fácil, ¿no? Después de tantos años, y si hubiese sido en este momento que yo les dijera, miren acá, y ustedes dirían, sí, claro, pero ya está. Cuando no había nada, ese era el asunto. Esa era la manera de demostrar que teníamos fe de que Dios proveería y lo seguirá haciendo sobre todos los proyectos que nosotros tengamos en su gracia. Pero tenemos que actuar para que se manifieste la fe. Una mujer pecadora en Lucas 7, el versículo 50 es el que termina, la conclusión. En Lucas 7, una mujer pecadora de la calle vino y se tiró a los pies de Jesús y rompió un vaso de alabastro. El alabastro es una piedra que es moldeable, es blanda, se trabaja para que tenga formas y se hacen frascos de alabastro, se pone un perfume caro y la tapa queda sellada, de manera que para usarla hay que quebrarlo. Y ese es como un bien, es como una inversión que la persona tenía. En otro pasaje dice que era tan costoso como 300 días de una jornada laboral, lo que valía ese perfume. Y esta mujer tenía ese resguardo económico en ese perfume, y cuando supo que Jesús estaba en la casa de este hombre, vino, rompió el frasco de alabastro y derramó ese perfume en los pies de Jesús. Y con sus lágrimas los lavaba y con su cabello los secaba. Y los que estaban en la mesa decían, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es lo que le está tocando. Entonces no es profeta este hombre, es un chanta. ¿Cómo permite que este tipo de personas lo toque? Como que si ellos fueran tan santos los hipócritas que decían eso. Y le dijo esta lección: el que ama poco, ¿no? Al que se le perdona poco, poco ama. Al que se le perdona mucho, mucho ama. Y a la mujer le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Pero eso no fue solamente porque eran mujeres, porque también puede pensar, bueno, claro, la mujer era de segunda categoría, la mujer no valía tanto como el hombre, pero les voy a mostrar algunos ejemplos de varones también para que la balanza no se desequilibre. En el libro de Lucas, en el capítulo 18, encontramos la historia de Bartimeo, un hombre ciego que era mendigo y que estaba a la orilla del camino mendigando, y cuando escuchó que Jesús estaba pasando, no le importó que había una multitud, no le importó nada, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, en medio de toda la gente que iba con grito, con canto, cuánto le estaban pidiendo cosas, todos iban apretujando al maestro, y él en medio de todo ese bullicio también empezó a gritar. Comenzó a poner en acción su fe. Él no se arrodilló a decir, tengo fe porque la fe viene por el oír, tengo fe porque la Escritura dice que la fe es esto. No, él la puso en acción. Comenzó a gritar, Jesús, escúchame, quiero algo de ti. Hijo de David, ten misericordia. Y la gente que andaba con Jesús le decían, no molestes al maestro, cállate, deja de gritar. Era como para decir, bueno, ya no digo más nada. Pero él insistió y siguió gritando, siguió insistiendo hasta que Jesús lo escuchó, porque ese es el otro asunto, hermano.
Porque esto es como que en la práctica nuestra sería una oración con insistencia al Señor. Dios escucha las oraciones con fe. Y este hombre estaba en acción porque tenía fe de que Jesús podía hacer lo que él no podía. Entonces Jesús lo manda a llamar, él se pone de pie, va donde el Señor y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo que recobre la vista. Él ya sabía y había puesto en su corazón que si Jesús lo atendía, si Jesús respondía a su petición, Jesús le respondería dándole la vista. Y Jesús le dijo en la misma expresión, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Porque la puso en acción. Porque la fe no es tan solo que Bartimeo haya dicho, bueno, tengo una chancleta que era de Jesús y la levanto y eso es fe, entonces tengo fe de esa forma. La fe se pone en acción para que se manifieste y para que podamos ver la fe en acción, debemos tomar decisiones en direcciones del Señor. Y por último, el último ejemplo de un varón es en Lucas 17, versículo 19 es el versículo del final. Se trata de 10 leprosos que vivían fuera de la ciudad y comenzaron a gritarle también a Jesús que tuviera misericordia de ellos. Y Jesús, sin orar por ellos, sin tocarlos, les dijo, vayan y preséntense al sacerdote, porque esa era la muestra de que estaban sanos. Ningún leproso iba a ir al sacerdote si no estaba sano. Pero como Jesús le dijo, vayan y preséntense al sacerdote, esa orden no les dijo sean sanos, sino que implícitamente les quiso decir, porque el sacerdote solo revisa a los leprosos que han sido sanados. Y ellos se fueron, pero solo uno regresó a agradecer, y el que regresó era samaritano. Y él se tiró en tierra para agradecer a Jesús por la sanidad, porque dice la Biblia que mediante iban de camino hacia el sacerdote, su lepra fue limpiada de su cuerpo. Así que uno de ellos regresó, y cuando regresó Jesús le dijo la misma expresión, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Porque si ellos hubiesen dicho, Jesús tiene poder para sanar, que nos sane, lo repito 10.000 veces, que me sane, y ahí me voy a sanar. No funciona así, la fe no es eso. No es una expresión positiva de decir, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, y lo repito 1000 veces que me va a ir bien, entonces por consecuencia me va a ir bien. No, hermano, es poner la plena confianza en el Señor, pero en acción, actuando en lo que necesito, en lo que yo espero de parte de Dios, en lo que yo no puedo hacer, y que solo lo pueda hacer Él. Porque la fe demanda acción. Así que queremos saber qué nivel de fe tenemos. Miremos lo que hemos hecho. Cómo hemos actuado. Echemos un vistazo para atrás, porque de la única manera, no para el futuro, sino para atrás, cómo lo que yo he hecho, cómo ha sido hecho. Y recordar las veces que oré sin tener nada, las veces que oré estando enfermo, las veces que oré por una respuesta, las veces que oré por un imposible, las veces que oré por una situación indisoluble, las veces que oré por otra persona y todas las veces que recibí una respuesta. Y de esa manera puedo medir mi fe. Y cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Le dijeron los apóstoles a Jesús, aumentanos la fe. La respuesta que Jesús les dio es simple. Les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, que es la semilla de mostaza es chiquita, les dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese monte que se desarraigue y ese monte se desarraigaría e iría al mar. Solo con tener así un gramito de fe, como un tamaño de la semilla de mostaza. Pero en el fondo Jesús no les dijo cómo tener fe. No les dio fe, porque ellos hubiesen esperado que Jesús diga,
Bueno, muchachos, arrodíllense. Ahora te transmito fe, toma fe para vos, recibe la fe, te doy fe, te doy fe. Ellos estaban esperando eso. Que Jesús les aumentara la fe de esa manera. Que ellos recibieran fe de una manera de transmisión. Pero la fe no se puede hacer por transmisión. La fe se recibe, se manifiesta actuando, creyendo. Y viviendo en fe, viviendo creyendo que Jesús viene a buscar a su iglesia y vivo en esa expectativa porque lo creo. Y de esa forma se manifiesta mi fe. Yo creo que recibiré lo que estoy pidiendo. Y aunque nos toque transitar por momentos difíciles, no va a quebrantar mi confianza porque está puesta no en mis capacidades, sino en aquel que venció el pecado, la muerte, el mundo en la cruz del Calvario. Mi fe está fundamentada en Él. Y cuando nuestra fe está fundamentada en Dios, todo es posible para el que cree. Al menos así dice la palabra del Señor. Así que, ¿qué les parece si ponemos en acción nuestra fe? Pongamos en acción nuestra fe. Pero no seamos, no en cosas triviales, ¿no? No en decir, bueno, a ver si aparece una tortilla mañana fuera de mi casa. Y no, hay que cosechar el trigo, hay que molerlo, hay que trabajarlo, hay que hacer la masa, ponerla al fuego. Hay todo un proceso, hermano. Vamos a poner en acción nuestra fe por aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Póngase de pie, por favor. El pueblo de Israel lo aprendió el ejemplo trabajando. Porque ¿cuántos israelitas se levantaron al otro día para ir a seguir levantando el maná? Porque claro, era re fácil. De todos esos cientos de miles que estaban ahí, un montón se habrá levantado a la mañana y decir, bueno, vamos a buscar el maná. ¡Oh! No hay más maná. ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno, ahí está el trigo, ahí está el molino, ahí trituren, cosechen, trituren, hagan el pan y luego después coman. Y ese proceso los llevó a incrementar su confianza en saber que Dios proveería, aunque haya sequía, Dios proveería, aunque la semilla no haya sido toda germinada, Dios proveería, aunque fue un año de sequía, que Dios proveería, aunque los adversarios vinieron y quemaron parte de la cosecha, que Dios proveería, aunque hayan venido nuestros enemigos y hayan amedrentado para levantar la cosecha, que Dios proveería a pesar de nuestras restricciones, porque para el que cree todo es posible. Creamos entonces en fe y proyectémonos en fe que se manifiesta en nuestras vidas, y cada vez que actuemos en fe vamos a ir incrementando cada vez un poco más la fe. Oremos. Te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Hasta aquí tu mano de poder ha sido puesta en beneficio nuestro, Señor. Y cada vez que vamos delante de ti clamando con un corazón contrito y humillado, tú no lo desechas, Señor. Vamos a ti en esa condición, Padre, casi permanentemente. Porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos en quién hemos confiado, en quién hemos depositado nuestra fe. Y por eso, Señor, vamos nuevamente a ti con estas situaciones complicadas, difíciles, con estos problemas, con estas disyuntivas, con estas decisiones que debo tomar, Señor, para que pueda actuar en fe y creer que estaré obrando en tu bendición sobre mi vida. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado, sea tu nombre bendecido, Señor, sea tu nombre honrado, y toda la gloria siempre sea para vos. Gracias, Padre, por todos los bienes que hemos recibido. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos has concedido, Señor, aún a veces hasta sin merecerlas. Gracias, Padre, por todo el cuidado, la paciencia, el amor que has tenido sobre nuestras vidas, aunque no hemos sido 100% fieles. Gracias, Padre, por esa bendición llamada Jesús.
Gracias, Padre, porque nos rescataste, Señor. Ayúdanos a vivir en fe, a caminar en fe, a obrar en fe, que nuestras acciones reflejen la fe que ha sido depositada en nuestro corazón cuando hemos recibido salvación y vida eterna. Te lo rogamos, Señor, te lo imploramos, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.